Bueno, después ya de este saludo, vamos Evento. a iniciar ya con nuestra actividad. En nuestra primera charla, como dijimos, es utilidad del alto flujo en el winning de la ventilación mecánica. Está a cargo, les repito, del kinesiólogo Eduardo Toñarelli Guzmán. Así que, bueno, sin más preámbulos, bienvenido Eduardo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y bienvenidos todos, disfruten el evento. Muchas gracias primero a ENCO, a Margel y a todos los organizadores de esta jornada. Acá desde Chile vamos a compartir alguna evidencia sobre el uso de terapia de alto flujo de oxígeno en el winning de la ventilación mecánica y al final les comentaremos un poco alguna experiencia que estamos haciendo en Clínica Indisa, donde yo trabajo habitualmente en una UCI de pacientes COVID, dedicado específicamente al trabajo en COVID. Bueno, ¿cuál es la utilidad, si es que la tiene, de la terapia de alto flujo en el winning de la ventilación mecánica? Primero, señalar un poco y recordarles a quienes ya la conocen, qué es la terapia de alto flujo por cánula nasal, ¿ya? Es un sistema de oxigenoterapia que tiene una cánula especial, una cánula distinta a las cánulas nasales o puntas nasales habituales de oxigenoterapia de bajo flujo, capaz de entregar flujos altos, ¿cierto?, con el aire humidificado y calefaccionado a temperatura ideal, que puede llegar incluso a la temperatura fisiológica con la cual debe llegar el aire acondicionado a los pulmones de una persona, ¿cierto?, que son 37 grados Celsius, con una humedad relativa del aire de 100%. El flujo es ajustable y la FIO2 que entrega es conocida y puede ir desde un 22%, incluso un 21%, podría no aportar oxígeno adicional, hasta el 100% de la mayoría de los equipos. Ese alto flujo que entra a la nariz humidificado y calefaccionado, ¿cierto?, es bien tolerado por el paciente, a diferencia de los flujos de las cánulas de bajo flujo, que tienen un límite hasta 6 litros por minuto que puede entrar. Aquí se puede programar entre 5 a 60 litros por minuto. Y ese flujo entonces genera primero una FIO2 conocida y estable, genera un barrido del CO2 del espacio muerto fisiológico, lo que se señala, lo que se conoce como el washout del CO2 exhalado, con lo cual reduce el espacio muerto y anda bastante bien en los pacientes retenedores de CO2, y genera una presión positiva en la vía aérea superior capaz de facilitar el proceso ventilatorio y disminuir el trabajo respiratorio. Entonces estos dispositivos, ¿cierto?, entregan un flujo variable que uno puede programar, una humidificación ideal y concentraciones de oxígeno conocidas y confiables. Se le describe al sistema de alto flujo que genera mayor comodidad y tolerancia que las máscaras de alto flujo o las máscaras de no reinhalación, que pueden entregar FIO2 alta también, pero que en general producen una sensación de claustrofobia, de calor, de incomodidad, dificultan la comunicación por parte del paciente, no permite que los pacientes se alimenten, etc. Reduce la entrada de aire ambiental por este alto flujo que entra por la nariz y por lo tanto hay mayor concentración de oxígeno entregada y reduce el espacio muerto y el trabajo respiratorio. Aquí hay un número de mecanismos potenciales que dan cuenta de los efectos clínicos que se le describe a los sistemas de alto flujo, donde está cierto que son confortables en general, facilita la remoción de secreciones por esta adecuada humidificación y calefacción de la vía aérea, reduce el trabajo respiratorio, reduce la entrada de aire ambiente, mejora ¿cierto?, la eficiencia ventilatoria, la entrega de oxígeno y contrabalancea el auto-PIP en los pacientes obstructivos severos y disminuye el trabajo respiratorio. Ya en el año 2015 se publica este trabajo en una revista internacional muy importante, la New England Journal of Medicine, donde se llega a la conclusión que la cánula nasal de alto flujo puede reducir la necesidad de intubación en pacientes con insuficiencia respiratoria,
se randomizan 3 grupos. Un grupo recibe ventilación mecánica no invasiva con ventiladores mecánicos de UCI, y otros oxigenoterapia estándar, y otro grupo cánula nasal de alto flujo. Y si ustedes se fijan en la gráfica, la intubación, ¿cierto? El índice acumulado de intubación muestra que hay menos pacientes intubados los que se someten a cánula nasal de alto flujo, lo cual se hace más notorio aún si el paciente, ¿cierto?, tiene una PAFI menor o igual a 200, ¿cierto? Esta misma información fue replicada al inicio de la pandemia en China por un grupo chino que aplicó cánula nasal de alto flujo en pacientes con falla respiratoria aguda severa, y de 17 pacientes donde se aplicó, solo 2 pacientes fueron intubados. ¿Ah? Y eso hace pensar que entonces puede ser una terapia bastante efectiva en evitar la intubación en pacientes que podrían ser rescatados sin la necesidad de ventilación mecánica invasiva con todas sus consecuencias. A pesar de eso, las primeras recomendaciones que por lo menos llegaron a Chile cuando partimos con la pandemia de coronavirus, que fue ya hace un año atrás, en marzo del 2020, ya teníamos nosotros los primeros casos en Chile y rápidamente fue en aumento. La primera recomendación era usar solo oxigenoterapia convencional y luego saltar a la ventilación mecánica invasiva, evitando la ventilación mecánica no invasiva y la cánula nasal de alto flujo, por el riesgo de aerolización del virus, diseminación y contagio del personal, lo cual había sido un grave problema en epidemias anteriores por coronavirus, en el SARS-CoV-1 y en el MERS-CoV, ¿cierto?, donde había contagiado mucho personal sanitario y lamentablemente había fallecido personal sanitario producto de estos contagios, cosa que también estaba sucediendo en este nuevo coronavirus. Si uno revisaba la evidencia disponible respecto del uso de cánula nasal de alto flujo en pacientes COVID-19 y el real riesgo de dispersión de aerosoles y contagio del personal, la verdad que se encontraba uno con varios estudios de diseminación de aerosol hechos en escenarios de simulación de alta fidelidad, con maniquíes automatizados, capaces de ventilar, donde se había demostrado que la diseminación de humo, ¿cierto?, como un marcador de aerosoles, era francamente menor en dispositivos de alto flujo por cánula nasal, ¿cierto?, que por mascarillas simples de no reinhalación, ¿cierto?, o mascarillas, ¿cierto?, tipo Venturi, ¿cierto? Fíjense, la Venturi puede llegar a diseminar hasta casi 40 centímetros de distancia, mientras que el máximo de diseminación del sistema de alto flujo eran solo 17 centímetros. Si uno revisaba otros estudios que de contaminación ambiental generada por dispositivos de alto flujo, se encontraba con algunos estudios hechos, ¿cierto?, donde se toman muestras de la contaminación del espacio cercano a un paciente, y se había comparado con sistemas de oxigenoterapia clásica, máscara de oxígeno clásica, con dispositivos de cánula nasal de alto flujo, y se había encontrado entonces que la diseminación demostrada por cultivos de gérmenes en las muestras tomadas en el espacio, la verdad que no había gran diferencia entre cánula nasal de alto flujo y sistemas de oxigenoterapia clásico. La verdad que incluso eran más altos los índices en las máscaras de oxígeno clásica que en los cánulas nasales de alto flujo. También una evidencia que demostraba entonces que el grado de diseminación de gérmenes producida por estos dispositivos, la verdad que no era tan relevante. A pesar de lo cual, la OPS, la dependiente de la Organización Mundial de la Salud, genera una guía de recomendaciones basadas en la evidencia en abril del 2020 para el manejo de la pandemia de COVID-19, y hace una recomendación respecto del uso de dispositivos de alto flujo por cánula nasal y de ventilación mecánica no invasiva, donde se recomienda utilizarla solo en ambientes con adecuada ventilación o presión negativa y con personal adecuadamente protegido con los elementos de protección personal
producto del posible riesgo de contaminación del personal que pudiera generar alguno de estos dispositivos, sin hacer diferenciación entre ventilación mecánica no invasiva y cánula nasal de alto flujo. Algunas recomendaciones también derivadas de estudios que demostraban que la diseminación de aerosoles en modelos automatizados, ¿cierto? En modelos de simulación, se reducía significativamente cada vez que se le ponía una mascarilla al paciente y por lo tanto quedó como la recomendación estándar, ¿cierto? Para los dispositivos de alto flujo, usar entonces elementos de protección personal para las personas que atienden, intentar utilizar habitaciones individuales y bien ventiladas, idealmente con presión negativa, y uso de mascarilla para el paciente al momento de encontrarse en contacto con otras personas. Por lo tanto, de esta escala de terapia respiratoria para el manejo de la falla respiratoria por COVID-19, aparecía entonces como un elemento bastante plausible, bastante útil, la cánula nasal de alto flujo. La ventilación mecánica no invasiva, sobre ella todavía pesaban algunas precauciones más importantes por los estudios que aparecen diciendo que sí hay posibilidad de riesgo de contagio del personal, y dejando la ventilación mecánica invasiva y los otros mecanismos para momentos de mayor compromiso respiratorio de los pacientes, y seleccionando bien entonces qué paciente iba a ir a ventilación mecánica, producto de que se esperaba una gran demanda, ¿cierto?, de los servicios de ventilación mecánica y UCI en Chile y en todas partes del mundo, como sucedió en Europa al principio, antes que nosotros, ¿cierto?, antes que Latinoamérica, y en Estados Unidos y en todas partes, donde los servicios de unidad de paciente crítico han visto superadas sus capacidades de atención de los pacientes más graves, producto, ¿cierto?, de la gran diseminación de este virus y de esta enfermedad por todo el mundo. Aparecieron recomendaciones basadas en evidencia de instituciones muy recomendadas, muy reconocidas en todo el mundo, ¿cierto? Respecto del uso correcto de todos los dispositivos de oxigenoterapia, terapia de ventilación mecánica no invasiva, alto flujo, etcétera, y muchos protocolos aparecen entonces recomendando, ¿cierto?, un soporte respiratorio escalonado, partir con oxigenoterapia de bajo flujo clásica, pasar por el alto flujo y en la falla pasar a la intubación, ¿cierto? Y después al prono, al ECMO y a los sistemas más complejos, ¿cierto? Aquí hay varias recomendaciones que yo se las muestro, donde la cánula nasal de alto flujo entonces comienza a ser recomendada sin grandes temores. Fíjense esta recomendación de la Sociedad de Medicina Crítica Norteamericana, ¿cierto? Donde hace algoritmos de recomendación sobre cómo manejar la terapia respiratoria en pacientes COVID-19, que incluyen considerar la cánula nasal de alto flujo como una posibilidad cierta antes de la intubación de un paciente, ¿cierto?, por falla respiratoria. La cánula nasal de alto flujo ha demostrado entonces ser bastante efectiva en el manejo de la insuficiencia respiratoria tipo hipoxémica, la insuficiencia respiratoria tipo 1, pero tiene otras indicaciones, ¿cierto?, para pacientes con mal manejo de secreciones. Tiene un efecto positivo producto de esta humidificación correcta. Los pacientes EPOC, ¿cierto?, por el efecto de presión positiva generada en la nariz, la comodidad, la buena tolerancia, etcétera, también ha aparecido dentro de las indicaciones de uso. La insuficiencia respiratoria hipoxémica, que duda cabe. El edema pulmonar cardiogénico, hay algunas evidencias que lo demuestran, y como una conducta profiláctica en pacientes postquirúrgicos y post-extubación, y ahí entramos al tema que convoca esta charla, que es cuál es el uso entonces que le cabe a los dispositivos de alto flujo respecto de pacientes que están en ventilación mecánica, si puede ser o no considerado como una alternativa en el proceso de destete, en el proceso de weaning del ventilador mecánico. Y nos encontramos entonces con que aquí abajo aparecen entonces varios autores, con varias publicaciones, no son muchas tampoco. Yo hice una revisión lo más exhaustiva posible y me encontré con algunas publicaciones donde en general
se usó la cánula nasal de alto flujo en vez de los dispositivos de oxigenoterapia convencional en la extubación. Ahora, hay que hacer la diferencia porque extubar a un paciente o sacar de ventilación mecánica a un paciente no siempre es el mismo proceso, no es el mismo procedimiento, tiene distintas complejidades porque los pacientes se comportan de manera distinta. Y traigo esta diapositiva para mostrar que en general se clasifica el proceso de retiro del ventilador mecánico en tres grandes grupos. Los pacientes de la desconexión simple, que es el paciente en general que tiene poco tiempo en ventilación mecánica, bajos factores de riesgo de hacer una complicación post-extubación y que requiera de la reintubación, que es el fracaso final de la extubación, cuando el paciente se reintuba antes de las 72 horas después de haber sido extubado, se considera que ese proceso de extubación fracasó. Pero el 70% de los pacientes en general andan bien y se extuban con éxito en el primer intento. Se considera un destete difícil aquel paciente que requiere de varios intentos a través de pruebas de ventilación espontánea, que son la manera como uno valora la capacidad del paciente para ser desconectado, desvinculado del ventilador mecánico. Este paciente que tiene varios fracasos, pero que tarda hasta una semana para ser desvinculado del ventilador mecánico, se considera destete difícil y está cerca del 15, el 16% de los pacientes. Y francamente hay un grupo de pacientes que es el grupo más complejo y donde nos vamos a encontrar el escenario lamentable de los pacientes COVID-19, pacientes los pacientes más graves con COVID-19 caen lamentablemente en este grupo, que es el grupo de destete prolongado. Aquellos pacientes que no logran salir de ventilación mecánica en reiterados intentos y que toman siempre más de una semana, ¿cierto?, la posibilidad de ser retirados del ventilador mecánico. Y algunos incluso se quedan en procesos de ventilación mecánica prolongada en el tiempo, ¿cierto?, en unidades de menor complejidad, ¿cierto?, casi dependientes del ventilador mecánico de manera crónica. ¿Cuáles son estos pacientes? Los pacientes más graves, porque la presentación del COVID, ustedes ya lo deben saber, es variable. Están desde los pacientes leves, ¿cierto?, que hacen focos de neumonía intersticial, pulmonar clásica de la presentación de los virus, ¿cierto?, como el caso que les muestro aquí arriba, la radiografía de tórax y el escáner, y aquellos pacientes que hacen un síndrome de distrés respiratorio severo, ¿cierto?, con compromiso extenso de ambos pulmones, multifocal, con zonas de condensación, ¿cierto?, severa, que son los pacientes más graves, los pacientes que están más tiempo en ventilación mecánica, los pacientes que están en ventilación mecánica y requieren de procedimientos complejos como la sedación profunda, el bloqueo neuromuscular, para poder adaptarlos adecuadamente al ventilador mecánico y como una estrategia de rescate, muchas veces frente a una falla respiratoria catastrófica. La ventilación en decúbito prono por largos tiempos, ¿cierto? A veces muchos días, más de 3, 4 días, ¿cierto? Los pacientes en posición prono, lo cual impide, ¿cierto?, el normal funcionamiento de la ventilación espontánea de los pacientes, y eso hace que se generen procesos de debilidad muscular, debilidad adquirida en la UCI y un sinnúmero de complicaciones. Los pacientes cuando un paciente se considera entonces que ya podría iniciar un proceso de destete, tiene que tener varias características que son las características que hacen pensar en plantear el escenario del destete, como el estado clínico, ¿cierto? Que el paciente tenga su enfermedad causal más o menos resuelta, que su condición respiratoria sea estable, que tenga PAFI sobre 150, 200 milímetros de mercurio, con bajos requerimientos de oxígeno, bajos requerimientos de PIB, que de estado de conciencia idealmente esté consciente o que obedezca órdenes y no tenga cierto delirio o esté controlado el delirium, y que desde el punto de vista cardiovascular también esté estable. Habitualmente se utilizan dos mecanismos para probar si el paciente está en condiciones de ser desvinculado del ventilador mecánico, las famosas pruebas de ventilación espontánea. Clásicamente los pacientes se conectan a un dispositivo en tubo T con oxigenoterapia de alto flujo clásica, que permite evaluar entonces la tolerancia del paciente a un procedimiento de desconexión del ventilador mecánico de 30 a 60 minutos, ¿cierto? Eso es lo clásico, eso es lo que se está usando actualmente, a pesar que originalmente la recomendación inicial eran de 120 minutos. O
el paso a un modo de ventilación mecánica espontáneo, ¿cierto? Para eso existe la ventilación con presión de soporte, eso es lo clásico. También existen modalidades de ventilación avanzada en la actualidad que están especialmente diseñadas para la ventilación, ¿cierto? Para el proceso, facilitar el proceso de Winning, ¿cierto? Como la ventilación proporcional, Smartcare, etcétera. Pero en general se hace una prueba que permite, ¿cierto?, demostrar si el paciente toleraría o no el proceso de desconexión. La mayoría de los centros, y es una recomendación para enfrentar esta pandemia, se requiere tener protocolos de retiro del ventilador mecánico que estén bien organizados, que estén bien estructurados. Cada centro debe tener su propio protocolo en relación a sus capacidades técnicas, tecnológicas y el entrenamiento de su personal. En general, la mayoría de los protocolos llevan algoritmos de decisión que permite ir viendo cuándo el paciente puede o no llegar con éxito al proceso de intubación y cuándo la intubación fracasa y el paciente requiere entonces de una reintubación y una reconexión a ventilación mecánica invasiva nuevamente. Aquí yo les muestro el protocolo de clínica Indisa, que tiene varias etapas y varias pruebas, ¿cierto?, hasta llegar a la extubación del paciente, y si el paciente no anda bien con asistencia, con algún tipo de asistencia extra, entonces tiene que ser reintubado. ¿Por qué es importante tener protocolos? Porque la evidencia ha demostrado que los protocolos reducen la duración de la ventilación mecánica. Una revisión sistemática, Cochrane y un metaanálisis ha demostrado que la duración de la ventilación mecánica es menor si usted tiene protocolo versus cuando no tiene protocolo, ¿cierto? Tanto en todo tipo de pacientes con ventilación mecánica. La duración del Winning también es menor, del proceso desde que usted comienza hasta que termina con éxito, y la estadía en la unidad de cuidado intensivo, algo que hay que cuidar mucho en épocas de pandemia donde las camas de UCI escasean. Otra cosa que ha aparecido en el último tiempo respecto del Winning es la utilidad de la ventilación mecánica no invasiva en los protocolos de Winning. Incluir de alguna manera la ventilación mecánica no invasiva en los pacientes recién extubados, porque como dice este trabajo, reduce, ¿cierto?, la reintubación e incluso tiene impacto en la mortalidad de los pacientes en la UCI. Este trabajo recomienda evaluar a los pacientes de alto riesgo, y esos son los pacientes con más de una comorbilidad, con índice de masa corporal de sobre 30, con falla respiratoria crónica, con ventilación mecánica más de 7 días, y los pacientes COVID son pacientes que tienen en su gran mayoría más de 7 días de ventilación mecánica, y qué duda cabe que ese paciente grave del cual yo le hablé, que ya está traqueostomizado y está dependiente del ventilador mecánico, muchas veces lleva más de 30, 40, 50 días de ventilación mecánica y parece imposible sacarlo del ventilador. Bueno, esta recomendación es que los pacientes que son liberados del ventilador mecánico con factores de riesgo debería hacerse en la prueba de ventilación espontánea un examen de gases en sangre arterial que descarte la acidosis respiratoria, ¿cierto? Y en aquellos pacientes que tienen una PCO2 mayor a 45 milímetros de mercurio, deberían extubarse directo a ventilación mecánica no invasiva. Como estrategia parece muy interesante, ¿cierto?, asegurar el resultado, ¿cierto?, de la extubación de los pacientes críticos graves, severos, dependientes de ventilación mecánica o con factores de riesgo alto, ¿cierto?, con ventilación mecánica no invasiva, pero ojo, que si uno revisa la evidencia respecto de estudios de riesgo de contagio de SARS-CoV-1, se encuentra con que la ventilación mecánica no invasiva en estudios de cohorte han demostrado que tienen un riesgo alto de contagio del personal, a diferencia de la terapia de alto flujo con cánulas nasales, cuyo riesgo es bajo. Si ustedes recuerdan, el RR o el OR en los estudios de riesgo demuestran que cuando el valor es menor que 1, el efecto, ¿cierto?, es de bajo riesgo, más bien tiene un efecto protector, y cuando el valor está sobre 1, y sobre todo si el intervalo de confianza al 95% está también sobre 1, el riesgo es alto.
entonces, ¿cierto? La ventilación mecánica no invasiva sigue siendo considerada una estrategia ventilatoria más riesgosa de diseminación y contagio del personal que la terapia de cánula nasal de alto flujo. Adicionalmente, una de las importantes complicaciones de los pacientes al momento de ser extubados, que requiere de reintubación o generan falla respiratoria post-extubación, es el estridor laringio, el edema laringio, que hace que aumenta el trabajo respiratorio, la resistencia a la vía aérea, hay mal manejo de secreciones, y muchos de esos pacientes terminan reintubados. Se ha utilizado en el último tiempo, ya esto ha sido publicado por lo menos hace 10 o más de 10 años atrás, realizar una prueba de fuga del CAF, desinflar el CAF del tubo endotraqueal. El riesgo potencial que existe hacer pruebas de fuga del CAF por diseminación de gotas y del paciente producto de estar conectado a ventilación mecánica. Y por lo tanto se desaconseja el Camlix test y muchos de los pacientes con riesgo de fracaso de la extubación se aconseja pasar directamente al uso de corticoides. Otras recomendaciones generales, solo para nombrarlas, está, ¿cierto?, el estado mental, es evitar los disturbios electrolíticos, considerar factores psicológicos que son muy importantes en los pacientes COVID, y proveer movilización, ¿cierto? Después hay un tema de rehabilitación en pacientes COVID. La rehabilitación del paciente COVID, por lo menos lo que hemos visto nosotros, es fundamental partirla en la fase aguda incluso de estos pacientes. Entonces la pregunta es, ¿las cánulas nasales de alto flujo son una nueva alternativa al destete? Son además una alternativa en el COVID-19 y buscando evidencia, me encontré con algunos estudios que han medido, ¿cierto?, el post-extubación con paso a sistemas de alto flujo por cánula nasal en comparación a oxigenoterapia convencional. Este estudio muestra, ¿cierto?, el uso de la máscara de oxígeno Venturi versus la cánula nasal de alto flujo post-extubación. Y si ustedes se fijan, después de la randomización de ambos grupos, quedó un grupo de 53 pacientes que recibieron sistema de alto flujo y 52 pacientes mascarilla Venturi. De los 53 pacientes con alto flujo, ¿cierto?, solo 2 pacientes fueron intubados, directamente intubados, ¿cierto? Y mientras que los pacientes con mascarilla de Venturi clásica, 10 pacientes fueron intubados directamente, lo cual muestra una clara tendencia a que los sistemas de alto flujo proveen un mejor soporte post-extubación. Y si uno se fija en los datos específicos, uno logra demostrar que la PAFI es mejor en los pacientes con cánula nasal de alto flujo que oxigenoterapia convencional. Lo mismo con la saturación de oxígeno. La PCO2 es más baja en los pacientes con sistema de alto flujo, perfectamente explicable por este watch-out que yo les hablaba de limpieza del espacio muerto anatómico de los pacientes. Y una cosa muy importante es la frecuencia respiratoria de los pacientes. ¿Y por qué es tan importante la frecuencia respiratoria? Porque la mecánica respiratoria post-extubación es uno de los principales elementos que cuidamos a la hora de evitar la fatiga muscular post-extubación y el requerimiento de sistemas de soporte ventilatorio de rescate como la BNI o lamentablemente la reintubación. Este trabajo compara también, este es otro trabajo que compara la cánula nasal de alto flujo post-extubación versus la oxigenoterapia convencional en pacientes de bajo riesgo. Los pacientes de bajo riesgo son aquellos pacientes, ¿cierto?, que no tienen más de 7 días de ventilación mecánica, que tienen un índice de masa corporal menor a 30, que no tienen muchas comorbilidades, ¿cierto? Y aquí se hace muy evidente la diferencia respecto de la reintubación, es mucho menor, ¿cierto?, en esta gráfica de Kaplan-Meier, ¿cierto? Es mucho más baja en los pacientes con terapia de alto flujo que los pacientes con terapia de oxigenoterapia convencional. Y aquí quiero detenerme en un elemento muy importante. Fíjense que en la oxigenoterapia convencional, 7 pacientes hicieron edema laringio que requirió reintubación.
mientras que en la cánula nasal de alto flujo, 0 pacientes. Y esto es un elemento que me parece importante porque si hay una tremenda diferencia entre los dispositivos de oxigenoterapia tradicionales que proveen alto flujo, porque la máscara Venturi es una máscara de alto flujo, ¿cierto? Pero la gran diferencia con el dispositivo de alto flujo por cánula nasal, ¿cierto? O dispositivos de adaptación, pero estos dispositivos especialmente desarrollados para hacer TAFO, es la, el acondicionamiento del gas que entregan, la temperatura y la humidificación, ¿cierto? Que sin duda juega un rol importante en la preparación y en la condición de la vía aérea de los pacientes. Este estudio, ¿cierto? Es un estudio que también combinó eh, oxigenoterapia convencional con cánula nasal de alto flujo después de la extubación. Es un estudio randomizado de cruces, ¿cierto? Donde los pacientes tenían un protocolo A y un protocolo B. Los mismos pacientes estaban 30 minutos, uno con cánula nasal de alto flujo y otro grupo con oxigenoterapia con mascarilla de no reinhalación, y luego 30 minutos siguientes hacían un cambio. Pero lo que se logró demostrar principalmente es, cierto, que hay un importante impacto en la frecuencia cardíaca, ¿cierto? Los pacientes con cánula nasal de alto flujo tienen una frecuencia cardíaca estadísticamente más baja que los pacientes con oxigenoterapia convencional, en este caso máscara de no reinhalación, ¿cierto? Las máscaras, ¿cierto? Con reservorio. Y otra cosa importante, la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria también es estadísticamente más baja y el score de disnea, ¿cierto? Tres elementos fundamentales a la hora de evaluar la tolerancia al proceso de extubación. Y aquí está la gráfica que muestra entonces la frecuencia respiratoria. Fíjense, alto flujo versus oxigenoterapia convencional, ¿cierto? A los 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos. Y lo mismo con la frecuencia cardíaca, ¿cierto? Como, ¿cierto? Se va haciendo que incluso más alta la diferencia, producto de que el paciente se siente cómodo, se siente confortable y tiene condiciones de disminución del trabajo respiratorio gracias a la terapia de alto flujo. Y otro trabajo, ¿cierto? Combina, ¿cierto? O mezcla, esto es un trabajo de comparación, pero se llaman trabajos de no inferioridad, donde lo que se intenta es demostrar si la cánula nasal de alto flujo es o no inferior a la ventilación mecánica no invasiva en pacientes hipoxémicos después de cirugía cardíaca. En la extubación post cirugía cardíaca, ¿cierto? Y 830 pacientes, de los cuales, ¿cierto? Un grupo recibió cálula nasal de alto flujo con flujo de 50 litros y FIO2 de 50%, 414 pacientes, y un grupo similar de pacientes, 416, recibieron ventilación mecánica binivelada, BiPAP, con una máscara facial completa, a lo menos 4 horas, porque era ventilación mecánica intermitente, con una presión de soporte de 8 centímetros de agua y una presión expiratoria de 4 centímetros de agua, con la misma FIO2 de 50%. Y si ustedes se fijan, en general, las curvas no se separan, lo cual demuestra entonces que no hay una inferioridad respecto de los requerimientos de o falla del tratamiento. Aquí esta permite concluir solo que en este grupo de pacientes y con esa programación de ventilación mecánica no invasiva, la cánula nasal de alto flujo no fue inferior a la ventilación mecánica post-extubación. Y este otro trabajo muestra entonces, hace un análisis de cómo le ha ido a la cánula nasal de alto flujo, ¿cierto? Como oxigenoterapia en pacientes con falla hipoxémica por SARS-CoV-2, ¿cierto? En COVID-19. Este es un reporte italiano, ¿cierto? Que demuestra que de 28 pacientes que fueron conectados a cánula nasal de alto flujo, 19 pacientes tuvieron éxito absoluto y otros pacientes tuvieron que progresar a sistemas de mayor asistencia ventilatoria, como la ventilación mecánica no invasiva y la intubación y la ventilación mecánica invasiva, ¿cierto? No es efectiva 100%, por supuesto que no lo es, menos en SARS-CoV-2, donde los pacientes tienen una progresión de su falla respiratoria en el tiempo. Esta es
guía de de práctica clínica, ¿cierto?, basada en evidencia, que demuestra entonces que después de la extubación está dentro de las alternativas la cánula nasal de alto flujo, la BNI, ¿cierto?, y los protocolos de liberación. Y para mostrarle un poco la realidad de Chile, de nuestro país, que ha sido muy golpeado por el COVID-19, ya estamos en una tercera ola, en este momento con confinación máxima. La gran parte de las ciudades de este país están en cuarentena, ¿cierto? Con sistema de confinación de cuarentena tipo 1, le llamamos acá, donde no se puede prácticamente salir, solamente actividades esenciales básicas, porque estamos viviendo una tasa de contagio altísima para la población chilena, más de 5.000 casos diarios de COVID-19 positivo. Bueno, aquí la Sociedad de Medicina Intensiva de Chile, en su división de kinesiología, genera este algoritmo de uso de destete, ¿cierto? Y en este algoritmo de destete, si ustedes se fijan, está precisamente dentro de las posibilidades de los pacientes que no toleran adecuadamente la extubación en el comienzo, la cánula nasal de alto flujo, la BNI o la reintubación y la ventilación mecánica invasiva. Y para ir cerrando esta presentación, compartirles una pequeña experiencia que estamos haciendo, estamos registrando recién en la UCI de COVID de Clínica Indisa, donde yo trabajo, frente a un grupo específico de pacientes que son los pacientes que se transforman en pacientes respiratorios crónicos COVID. Pacientes que tuvieron una neumonía gravísima con síndrome respiratorio agudo severo por COVID-19, que estuvieron pronados, sedados y paralizados durante mucho tiempo, que ya están traqueostomizados, ¿cierto? Y con los cuales no se logra avanzar en el retiro del ventilador mecánico, a pesar de una estabilidad clínica que haría pensar que podría ser fácil avanzar con ellos. Hemos utilizado un sistema de retiro progresivo del ventilador mecánico con dispositivo de alto flujo. Con un adaptador a traqueostomía, no por cánula nasal, lo conectamos directo a la traqueostomía con este tipo de adaptadores, y tenemos un protocolo de retiro, ¿cierto?, que va avanzando día por día con un número de horas preestablecidas, siempre y cuando el paciente lo tolera respecto de su respuesta en frecuencia cardíaca, presión arterial, saturación, frecuencia respiratoria, estado de conciencia. Y aquí yo les muestro la hoja de un paciente, está borrado el nombre, estaba aquí arriba el nombre, lo eliminé por supuesto. El paciente partió el protocolo el 2 de noviembre del año pasado, y el día 8 de noviembre termina el protocolo, es decir, en 6 días, un paciente que tenía 28 días de ventilación mecánica al momento de iniciar el protocolo, o sea, estaba por cumplir un mes en ventilación mecánica y no había sido posible desvincularlo. Con este proceso de retiro progresivo, haciendo ventanas de desconexión del ventilador mecánico, se logró en 6 días la desconexión definitiva y la salida del paciente de la unidad, porque una vez que el paciente sale de ventilación mecánica, inicia su proceso de rehabilitación full en una sala de intermedio y luego en una sala de hospitalización básica, y la verdad que se evita los riesgos de la ventilación mecánica crónica, que es la reinfección una y otra vez hasta que el paciente hace una sepsis y muchas veces no lo soporta, no lo tolera y fallece. Y aquí hemos aplicado este protocolo ya en más de una media docena de pacientes recién, y con bastante éxito, así que es algo que esperamos nosotros poder acumular información para poder hacer un reporte de casos por lo menos y contar nuestra experiencia, que ha sido muy positiva con este tipo de pacientes, que es el paciente que hace dependencia del ventilador mecánico, que hace una ventilación mecánica crónica y con los cuales nos ha ido mejor haciendo paso a terapia de alto flujo que utilizando los mecanismos clásicos de retiro de ventilación mecánica con modo de ventilación mecánica espontánea, con modo de ventilación mecánica automatizado. Nos ha ido mejor con esto que con los otros modos. Así que eso quería comentarles, es solo una información preliminar. Para ir cerrando ya y como corolario de esta presentación, puedo decir que la terapia de alto flujo de oxígeno TAFO por cánula nasal ha demostrado gran efectividad en el manejo de insuficiencia respiratoria hipoxémica
por lo que ha sido integrada con éxito al manejo de los pacientes COVID-19. Y dentro de las opciones de uso de esta TAFO, el manejo post-extubación ofrece ventajas sobre otras herramientas terapéuticas, especialmente la oxigenoterapia convencional, que se ajusta a las necesidades de los pacientes con COVID-19 y por lo tanto puede ser una tremenda oportunidad de avanzar y de consolidar los procesos de weaning de los pacientes con factores de riesgo, con ventilación mecánica prolongada, con COVID grave, etcétera, ¿cierto? Mejor que otras modalidades y asegurando entonces el resultado y el éxito. Eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Les agradezco nuevamente la invitación y me quedo disponible para sus consultas posteriores. Muchas gracias.